Hola hermanos, ya nos encontramos en el día 36 de nuestro plan para leer la palabra de Dios en un año. Como siempre, hermanos, antes de empezar con la lectura de la palabra que corresponde al día de hoy, pongamos este tiempo en manos de nuestro amado y buen Dios y Padre. Padre, gracias por permitirnos llegar nuevamente hasta este día, Señor. El día 36 donde vamos a leer tu palabra. Señor, queremos presentarnos de ti como obreros aprobados. Señor, te pedimos que sea tu Santo Espíritu mostrándonos si te hemos fallado o hemos pecado contra ti de manera voluntaria o indirectamente. Padre, perdónanos por cualquier ofensa, por cualquier pecado que hayamos cometido delante de ti. No queremos, Señor, que nada impida que tu presencia sea real en nuestras vidas y que tú seas hoy hablándonos a través de tu palabra. Espíritu Santo de Dios, te pedimos que seas tú ayudándonos a entender, discernir y aplicar el mensaje para nuestras vidas. El mensaje que está detrás de la lectura de la palabra que hoy vamos a compartir. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, para el día de hoy vamos a leer Génesis 37. También revisaremos el libro de Job, capítulo 4, el Evangelio según San Marcos, el capítulo 8, y terminaremos con Romanos en capítulo 8. Génesis 37. José es vendido por sus hermanos. Habitó Jacob en tierra donde había morado su padre en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silba, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos, sus hermanos le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros, o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí, he soñado otro sueño. Y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su madre, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y tus hermanos y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en todo esto. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre a Siquem, y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven, y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Edrón, y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando el errante en el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestre dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí. Y yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarlo.
Y dijeron el uno al otro: He aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémoslo, y echémosles en una cisterna, y diremos que alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos, y dijo: No lo matemos. Y les dijo Rubén: No derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía y no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venían de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamos y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿Qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano, encubramos su muerte? Venid y vendámoslos a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna, y le trajeron y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José adentro, y se rasgó los vestidos. Y volvió a sus hermanos y dijo: El joven no aparece, y yo, ¿a dónde iré? Entonces tomaron ellos la túnica de José, y degollaron un cabrito de cabras, y tiñeron la túnica con la sangre, y enviaron la túnica de colores, y la trajeron a su padre. Dijeron esto: hallado, dijeron, trajeron a su padre y dijeron: Esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: La túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos, y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo. Y dijo: Descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial del faraón y capitán de la guardia. Ahora vamos a leer el libro de Job en el capítulo 4. Elifaz reprende a Job. Entonces respondió Elifaz temanita y dijo: Si probáremos a hablarte, te será molesto, pero ¿quién podrá detener las palabras? He aquí, tú enseñas a mucho y fortalecías las manos débiles. El que tropezaba enderezaba tus palabras y esforzaba la rodilla que decaía. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas, y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. No es tu temor a Dios tu confianza, no es tu esperanza la integridad de tus caminos. Recapacita ahora, qué inocente se ha perdido y en dónde ha sido destruido los rectos. Como yo he visto los que eran iniquidad y siembran injuria, la ciegan, perecen por el aliento de Dios, y por el soplo de su ira son consumidos. Los rugidos del león y los bramidos del rugiente y los dientes del leoncillo son quebrantados. El león viejo perece por falta de presa, y los hijos de la leona se dispersan. El asunto también me era a mi oculto, mas mi oído ha percibido algo de ello, e imaginaciones de visiones nocturnas cuando el sueño cae sobre los hombres. Me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos, y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Paróse delante de mis ojos un fantasma cuyo rostro yo no conocí, y quedó
oí que decía, ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? He aquí, en sus siervos no confía y notó necedad en sus ángeles. Cuando ¿Cuánto más en los que habitan en casas de barro, cuyos cimientos están en el polvo y que serán quebrantados por la polilla? De la mañana a la tarde son destruidos y se pierden para siempre, sin haber quien repare en ellos. Su hermosura no se pierde en ellos mismos y muere sin haber adquirido sabiduría. Ahora, hermanos, vamos a leer el libro del Evangelio según San Marcos en el capítulo número 8. Alimentación de 4.000. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si les enviaren ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron, ¿de dónde podrá alguien saciar el pan de estos aquí en el desierto? Él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron, 7. Entonces mandó a la multitud que se rescotase en la tierra y tomando los 7 panes, habiendo dado gracia, lo partió y dio a sus discípulos para que lo pusiesen delante y los pusiesen delante de la multitud. Y tenían también unos pocos pececillos y los bendijo y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran las que comieron como 4.000 y los despidió. Y luego entrando en la barca con sus discípulos, vino a región de Damanuta. La demanda de una señal. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él. La demanda de una señal. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él pidiéndole señal del cielo para tentarle, y gimiendo en su espíritu dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos volvió a entrar en su barca y se fue a la otra ribera. La levadura de los fariseos. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y le mandó diciendo, mira, guardaos de la levadura de los fariseos, de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí, diciendo, es porque no trajimos pan. Y entendiendo Jesús les dijo, ¿qué discutís? Porque no tenéis pan, no entendéis ni comprendéis, aún tenéis endurecido vuestro corazón. Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís. Y no recordáis cuando partí los panes, los 5 panes entre 5.000. ¿Cuántas cestas llenas de los pedazos recogiste? Y ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre 4.000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogiste? Y ellos dijeron, y les dijo. Ellos le dijeron 7, y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? Un ciego sanado en Betsaida. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo, veo a los hombres como árboles, pero no los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre sus ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y los envió a su casa diciendo, no entres en aldea, ni lo digas a nadie en aldea.
La confesión de Pedro. Saliendo Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los profetas. Entonces él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen de él a ninguno. Jesús anuncia su muerte. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y ser muerto, y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y tomando a la gente y a sus discípulos, le dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Ahora, hermano, vamos a leer el libro de Romanos en el capítulo 8, viviendo en el Espíritu. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo, en semejanza de carne, de pecado y de causa, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Gloria a Dios. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y algunos no tienen el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne.
Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos de Dios, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en vosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime aún, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Oh Padre. Oh Padre. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir? Como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Gloria a Dios. Santo, santo, más que vencedores. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro
que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Qué poderosa palabra, Romanos 8. Qué poderosa palabra. Y qué promesas de Dios, nuestro Padre. Que ya no vivimos en la carne, sino en el Espíritu, y el Espíritu que mora en nosotros intercede por nosotros con gemidos indecibles, y Él es el que nos fortalece en nuestra debilidad. Gloria a Dios. Hermanos, oremos para terminar este tiempo. Ha sido un tiempo maravilloso. Padre, gracias. Gracias por tu palabra tan preciosa del día de hoy, Señor. Toda tu palabra es hermosa, pero hoy ha sido como una revelación tan especial a nuestras vidas. El saber que aunque estemos en este cuerpo que siempre tiende a hacerlo mal, pero que somos en ti nuevas criaturas, que las cosas viejas ya pasaron y que todas son hechas nuevas, y que si estamos en el Espíritu vamos a andar conforme al Espíritu, que tenemos, Señor, un gran, poderoso guerrero que nos ayuda en nuestras debilidades, que tenemos a tu Espíritu Santo, Señor, que nos guía hacia el camino correcto, que hemos de pedir, a veces no lo sabemos, pero Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Qué maravillosa palabra saber que ni lo alto, ni lo profundo, ni principado, ni la muerte, ni ángel, ni nada podrá separarnos del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Padre. Gracias por esa promesa, el saber que si fuiste capaz de dar tu propio Hijo para nuestra salvación, ¿cómo no vas a concederles a tus hijos lo que necesitemos conforme a tu perfecta voluntad? Gracias, Padre. Gracias por tu Hijo. Gracias por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, hemos terminado el día 36 de nuestro plan de lectura de la Biblia en un año. Tremenda palabra, hermanos. Sigamos meditándola y que el Señor nos siga ministrando. Nos vemos el día de mañana, si es que Él no viene por nosotros, santo hermano. Bendiciones, que Dios me los guarde y me los bendiga, y la gloria, la gracia de nuestro Padre Celestial esté sobre todos. Amén, hermanos. Nos vemos.